Buenas noches, mi nombre es Yesenia Colmenares Martínez, tengo 31 años y actualmente soy estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia y Ventas en el Instituto Rosario Castellanos. Este video es para un proyecto sobre los partidos políticos y el impacto que han tenido a lo largo de su gobierno en México, y es para la asignatura de Contexto Político, Social y Económico de México. El sistema político mexicano ha cambiado su funcionamiento en la organización y validación de las elecciones, a través del voto, que en algunas ocasiones no da el resultado esperado para los ciudadanos. La competencia política ha producido preocupación en la sociedad, ya que derivado de esto se suscitan reclamos referidos a la falta de efectividad en el combate a la pobreza, a nivel delictivo y a nivel económico. En México existen diversos partidos políticos que durante años se han disputado el poder, de los cuales haremos mención a continuación. En primer lugar tenemos al PRI, o conocido como Partido Revolucionario Institucional, que gobernó en México durante más de 71 años consecutivos. Regresó con Peña Nieto y volvió a perder el poder en 2018. Este partido se creó el 30 de marzo de 1946. ¿Qué tan malo podría ser? Vamos a ver cuáles han sido sus logros. Durante el gobierno de Carlos Salinas entró en vigor el Tratado Libre de Comercio de América del Norte, que dio empuje a la economía y fue visto por quienes lo impulsaron como una puerta de entrada a la élite de las grandes potencias mundiales. Díaz Ordaz estableció que la Banca de México debía ser administrada por nacionales mexicanos y no por representantes extranjeros, ya que consideraba que la banca es una de las instituciones más relevantes e influyentes en el país. Uno de los mayores aportes que se le atribuyen a Díaz Ordaz no solo benefició a México, sino a toda América Latina, y fue la firma del Tratado de Tlatelolco en 1967, que planteó la prohibición de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Vamos a ver cuáles fueron sus controversias. En el gobierno de Peña Nieto, la reforma energética aprobada en 2013 fue que bajaría el precio de los combustibles, en especial el de la gasolina, lo cual no fue así. Y en enero de 2017 se canceló el subsidio, aumentando de precio casi de inmediato, lo cual afectó gravemente a la economía en México. Durante su mandato se cometieron más de 125,000 asesinatos, la cifra más alta de la historia. Aumentó la ola de violencia, por supuesto, a gran escala. Se agudizaron los problemas de desapariciones en fosas clandestinas, del feminicidio, de la trata de personas y aumento considerablemente de la violencia hacia nosotros, la mujer. En segundo lugar tenemos al PAN, o Partido de Acción Nacional, el cual se creó el 16 de septiembre de 1946. Dentro de sus logros crearon el Seguro Popular, que brindó bienestar en materia de salud, beneficiando a mucha gente que vivía en extrema pobreza. La creación del Coneval, que por medio de criterios académicos, rigurosos y transparentes, ha evaluado cuáles han sido los alcances, las limitaciones y los logros de los diferentes programas. Avances sin precedentes en materia de salud, vivienda, calidad de vida y abastecimiento, el abatimiento de la pobreza externa, que generaron crecimiento económico, redujeron la deuda externa y ejercieron una administración responsable respecto a las finanzas públicas. También crearon el acceso a la información pública, que actualmente es un derecho que a todos nos beneficia para saber, para difundir información pública y sobre todo para mejorar la calidad de vida. Controversias. El 11 de diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra en contra del narcotráfico y el resultado fueron miles de muertos. Organizaciones no gubernamentales dicen que oscilan entre los 60,000 a 70,000 y una cifra de 27,000 desaparecidos, de acuerdo con datos de en ese entonces la administración. La corrupción continúa. El presidente Fox, durante su mandato, sacó al PRI de Los Pinos. Pero ojo, no todos los priistas salieron, sino que algunos quedaron en el Congreso, en los gobiernos estatales y en los municipales. Y en tercer lugar tenemos al PRD, o Partido Revolucionario Democrático,
que se creó el 26 de mayo de 1989. Dentro de sus logros está la credencialización para ejercer el derecho al voto y el voto de los mexicanos en el extranjero. Tiene como impacto que los ciudadanos tenemos la opción de elegir a nuestros gobernantes aún estando fuera del país. La ley de igualdad entre los hombres y mujeres. La ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, porque como mujeres merecemos respeto. Durante el gobierno de Cárdenas y su sucesora Rosario Robles se caracterizó fundamentalmente por iniciar el proceso de democratización de la ciudad y la reafirmación de los derechos políticos recién recuperados de los habitantes del Distrito Federal. Durante el gobierno de López Obrador, como jefe de gobierno, se otorgaron ayudas económicas, como la pensión para adultos mayores, apoyo a personas con discapacidad y becas para niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que tuvo como impacto que la gente no viviera en extrema pobreza. Durante el gobierno de Marcelo Ebrard, se logró un apoyo económico denominado Seguro de Desempleo, el cual apoyó a las personas que perdieron su empleo. También se creó la Ley de Desarrollo Social, el cual promueve la equidad de género y la exigibilidad de los derechos. Durante el mandato de López Obrador se creó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que va en línea con su idea de que todos los jóvenes debemos tener la posibilidad de estudiar, aunque las voces críticas apuntan a que el nivel académico es bajo. En este punto no estoy de acuerdo porque de todas formas, si se crean universidades o no se crean, a la gente no se le tiene contenta. Las controversias. Cuando se unió al PAN y al gobierno de Peña Nieto, perdió la credibilidad ante la gente. Durante la jefatura de López Obrador, para Pablo Gaitán, que es un sociólogo urbano muy reconocido, su gobierno fue contradictorio en la política social. Por un lado apoya a las personas de la tercera edad y por otro lo implementa. Una política de seguridad de cero tolerancia, que implica que cuando los espacios urbanos no están aseados, aumentan el vandalismo y la criminalidad, lo cual no creo o no considero que sea correcto. No podemos juzgar antes de conocer. Falta mejorar el transporte público, que fue una problemática debido a la gran demanda de personas que habitaban en el entonces Distrito Federal. AMLO promovió la inversión y como ejemplo da la recuperación del centro histórico de la Ciudad de México y el embellecimiento de la Avenida Reforma, una de las principales avenidas de la capital, y como repercusión pudo haber dejado sin empleo a muchas personas. Dentro de los movimientos sociales que abordaremos, son movimientos que se llevaron a cabo durante la gobernatura del PRI. ¿Pueden creer lo que esto puede generar? A mi punto de vista, pues he llegado a la conclusión, analizando los tres movimientos de ese gobierno, que han sido en contra de estudiantes como nosotros, que simplemente por no estar de acuerdo en algo, los asesinaron. ¿Creen que eso es justo? Yo creo que no, porque están violando nuestro derecho a la libre expresión. Vamos a abordar estos temas. La matanza de Tlatelolco. El inolvidable 2 de octubre de 1968. Miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Elementos del Batallón Olimpia, vestidos de civiles con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, se infiltraron en la manifestación. A las 6 de la tarde, un helicóptero sobrevoló la plaza y disparó bengalas. Lo que después se dio era la señal para que los francotiradores del batallón, localizados en el edificio Chihuahua, abrieran fuego en contra de los manifestantes y presuntamente también contra los militares que resguardaron el lugar. La confusión originó un horrible caos. Los oradores pedían no caer en provocaciones, pero los asistentes intentaban huir del lugar. La cifra oficial del gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz fueron de 20 personas fallecidas, pero en la realidad se supera ese dato. Otro movimiento similar que se llevó casi 2 años después fue el muy conocido como el Halconazo. El 10 de junio de 1971, una manifestación estudiantil en apoyo a los estudiantes de Monterrey comenzó cerca de la estación del Metro Normal. Sin embargo, poco tiempo después estalló una granada y aparecieron grupos armados,
tanques, antimotines, camiones de bomberos, patrullas y francotiradores, produciendo un enfrentamiento que duró aproximadamente 2 horas o más. Al anochecer, ¿cuál fue el resultado? 70 cuerpos de estudiantes que fueron encontrados, además de algunos lesionados. Elementos del ejército resguardaron el Palacio Nacional y Luis Echeverría, que fue presidente del sexenio de 1970-1976, anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigaría a los culpables. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que el acto hasta la fecha queda impune. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues ya nada, más que cambiar la historia. Otra triste historia fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El 23 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala Guerrero, desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre, cuando iban a una manifestación y fueron atacados por oficiales de la policía, corruptos por supuesto, asociados con un grupo de narcotraficantes. Luego ejecutados, sus cuerpos fueron tirados en un basurero y los restos arrojados a un río de Canal. Lo más curioso de todo es que todas estas matanzas, pues considero que han tenido un fuerte impacto en nosotros. Pues yo como estudiante no me siento con esa libertad de poder expresar mis sentimientos, de decir que algunas veces no estoy de acuerdo con lo que hace el gobierno con nosotros. Muchas veces somos egoístas al pensar en nuestro beneficio, pero ¿qué es lo que sucede cuando hay cambios negativos en nuestro país que pueden impactar en los ámbitos sociales, culturales y políticos? Al primero que culpamos es al gobierno, cuando en realidad no nos damos cuenta de que también nosotros somos responsables al no prestar atención a lo que realmente nos interesa, en la toma de decisiones que pueden generar la oportunidad de desarrollarse favorablemente con la creación de instituciones o leyes que nos rijan con democracia. Tenemos que hacer conciencia de que para que exista una mejor cultura política es necesario trabajar en conjunto como sociedad que somos, elegir a nuestros gobernantes libremente. Pienso que México es uno de los países que ha experimentado mayores cambios en su transición de un partido político a otro, que con el paso de los años en su mayoría no se ve beneficiado, sino todo lo contrario, es decir, que lo perjudican más a través de la imposición de leyes y violando nuestros derechos como humanos. La incorrecta toma de decisiones ha traído consecuencias muy graves, como desigualdad entre individuos, el desempleo, desconfianza ante los gobernantes que nos rigen, crisis económica, incremento en la violencia, procesos de privatización y sobre todo algo con lo que yo creo que todos queremos luchar, sobre la impunidad que hay entre los funcionarios públicos, represión en la libertad de expresión, entre otras cosas. Ahora, ¿qué aspectos podrían ser benéficos y perjudiciales que puedan incidir en una intervención óptima desde mi campo laboral? Desde mi perspectiva, los aspectos que pueden ser benéficos podría ser el marketing público, que me permitiría crear campañas de publicidad para dar a conocer sobre algún candidato, no sé, crear artículos en las redes sociales para dar más auge que va dirigido hacia el público que más nos convenga. Pero antes de todo, también es importante analizar el mercado electoral y la competencia que existe entre los partidos políticos más fuertes. Al impulsar la economía, el campo laboral puede ser muy amplio y brinda la oportunidad de generar más empleos. También puede ser la facilidad de persuasión hacia la ciudadanía. Dentro de los aspectos perjudiciales, también podemos tener otra influencia en los ciudadanos que generan desconfianza, pues corremos el riesgo de que se les puede influir miedo o angustia. Al persuadir al público, no podemos saber cómo es que ellos van a reaccionar. Aunque la campaña sea muy llamativa, ellos pueden cambiar en el último momento. Y por último, en el momento de presentar a un candidato o una campaña, pueden surgir problemas de comprensión por parte del consumidor, ya que no conoce muy bien el término de marketing público. Bueno, pues esto es todo por hoy, chicos. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego.